Bien, a esta hora de la mañana ya vamos a saludar con el economista Diego Borja, exministro de Finanzas. Póngalo en pantalla el economista Diego Borja. ¿Cómo está, economista? Gracias por aceptar esta entrevista a través de Ecuador en Directo y la Gran Alianza Informativa Digital. Buenos días, un cordial saludo para toda su audiencia y, claro, con mucho gusto en esta entrevista. Economista, bueno, empecemos por lo último que nombraba antes de anunciar este diálogo. El tema de la moneda que se utilizaba en el gobierno del expresidente Rafael Correa, la moneda de compensación, que es el sucre, que justamente el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, pues ha dicho que esta moneda se la usaba o estas negociaciones que se hacían, pues eran medias sospechosas. Me gustaría escucharlo usted como exministro de Finanzas de la época. Claro, es como decir que las transacciones que se hacen con el dólar son medio sospechosas. O es como decir que las transacciones que se hacen con el euro es medio sospechosa. O que las transacciones que hace con el renminbi chino es medio sospechosa. Es así de falaz. Porque el sistema de compensación Sucre es un sistema de compensación, como es cualquier otro. Un sistema comercial de un banco, un sistema como el de la LADI, un sistema como el que tuvo la Unión Europea en su momento, etcétera. Es absurdo decir una cosa de ese estilo. Lo que sí se puede decir es que hay personas que son sospechosas y que han hecho transacciones con el sistema unitario Sucre o con el dólar o con el euro, eso sí, porque hay personas que pueden utilizar cualquiera de estos sistemas para hacer transacciones que son sospechosas. ¿Cómo funcionaba esta moneda de compensación, economista? Mire, el Ecuador tiene una larga historia en sistemas de compensación. En 1965, estamos hablando hace casi 60 años, el Ecuador ya era parte de un sistema de compensación que era el de la LALC, la Alianza Latinoamericana para el Libre Comercio, que luego se convierte en la LADI. En los años 90 este sistema de compensación empieza a decaer y claro, cuando viene la crisis del 2008-2009, los países latinoamericanos sienten la necesidad de volver a tener un sistema de compensación y se empieza a discutir un sistema nuevo de compensación que le refuerce, que le dé vida, que le renueve al de la LADI y sale el sistema unitario de compensación regional Sucre. ¿Cómo funcionaba? Los países podían hacer transacciones en sus monedas locales. Por ejemplo, un país, Venezuela, podía comprar mercancías ecuatorianas en bolívares y al exportador ecuatoriano se le pagaba en dólares. ¿Qué permitía eso? Facilitaba el uso de monedas locales, facilitaba el que no sean tan altos los costos del comercio internacional, que hoy por hoy son muy altos, facilitaba que las empresas que iban a importar no necesiten inmediatamente de divisas, y eso facilitaba a las empresas pequeñas y medianas, y por supuesto dinamizaba el comercio. Como le digo, es un sistema que estaba pensado para toda UNASUR al menos, sino para toda Latinoamérica, como el de la LADI, pero quedó restringido a los países del ALBA, de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, y funcionó sobre todo entre Venezuela y Ecuador. Muchas empresas ecuatorianas, muchísimas en realidad, participaron en este sistema y también empresas de otros países. He señalado que hubo empresas filiales de matrices norteamericanas que participaron en este sistema, y los bancos corresponsales, los bancos que hacían de corresponsal en el Ecuador, por ejemplo, eran un sinnúmero de bancos. Ahí estaba el Banco de Guayaquil, estaba el Citibank, también filial norteamericano, estaba el Banco del Pichincha, etcétera, etcétera. Entonces, lo que ha dicho el señor Villavicencio, como se lo dije yo a él en su cara, es una falacia. Es una falacia porque culpar a todo un sistema de que alguien lo mal utilice es como que usted le culpe al sistema de telefonía celular de que hay gente que utiliza el teléfono celular para hacer llamadas de carácter criminal. No es el sistema, pues, es la persona que lo hace. ¿Y cuáles son las supuestas pruebas que tiene Villavicencio? Él ha presentado supuestas pruebas, creo que algunas no son muy reales. Escuché que un empresario que se siente vulnerado en su integridad personal, en su honor, le ha puesto una demanda calumniosa al señor Villavicencio en Colombia. Entonces, creo que aquí hay en realidad un objetivo de Villavicencio, que es elevarle el nivel mediático de este problema, ¿no? Para bajarle el nivel mediático del escándalo de Pandora Papers. Pero creo que le está haciendo un flaco favor al gobierno y al presidente Lasso en particular,
porque en vez de tener algo contundente, inventar algo, ¿no? Al final del día la gente no es boba y la gente termina dándose cuenta que aquí el objetivo no es precisamente fiscalizar, sino montar un relato de odio y de rencor, que él además lo ha dicho, ¿no? En un entredicho que tiene en la comisión con el asambleísta Cuero, dice: yo no me voy a olvidar del rencor que les tengo a los correístas. Entonces, una persona llena de rencor y de odio mal puede hacer una tarea de fiscalización. Él dice que no ha superado el problema que tiene con Rafael Correa. O sea, hay un problema, hay un revanchismo. Y me parece que eso no le hace bien al país en este momento. El país necesita políticos que en realidad piensen en el bien común, en el bien de los ecuatorianos, no en distraernos de una pelea, una rivalidad de dos personas. Esas cosas no le hacen bien. Claro, él dice, nunca lo voy a olvidar, ¿no? Nunca lo voy a superar. Nunca lo voy a superar. O sea, una declaración de ese estilo es muy fuerte. Una persona que tiene un problema, de odio, no puede desempeñar una función, peor una función tan alta. Por supuesto. Economista, ¿y cuántos países utilizaban esta moneda? Como le digo, al final quedó restringido a los países de la Alianza Bolivariana para nuestra América, me parece que eran 7 países, pero la figura, la estructura del sistema estaba pensada para que cualquier país pueda añadirse, ¿no? Digamos, hubo conversaciones en su momento con Uruguay, con Argentina, con Brasil, para que puedan añadirse al sistema, pero no solo estos, o sea, podría haberse añadido, por ejemplo, el Perú, podría haberse añadido Chile, ¿no? Era un sistema como el de compensación de la LADI que permitía que cualquier otro país pueda participar, y lo que se hacía es añadir la moneda de ese país nuevo que entraría y poder generar un sistema más inclusivo, ¿no? Eso no se dio al final del día porque todo el proceso de integración, como sabemos, empezó a decaer a partir del 2014. Incluso UNASUR, ¿no? Incluso el Banco del Sur, etcétera. Y esto lastimosamente lo que ha hecho es vulnerar el sistema de comercio entre los países de América del Sur y de Latinoamérica, ¿no? Y es una lástima porque muchas empresas, en el caso ecuatoriano, pequeñas y medianas, no han podido acceder a temas de comercio internacional. ¿Y qué porcentaje representaba esto en exportaciones tanto para el país? Muy bajo, la verdad. Por ejemplo, en el año 2011, que es una fecha que puedo dar fe personal porque yo dejé de ser funcionario del gobierno del presidente Correa en noviembre del 2011, hasta el 2011 se tenía un nivel de comercio de alrededor de los 180 millones de dólares. Pensemos que las exportaciones ecuatorianas eran de 17,000 millones. O sea, realmente no se llegaba ni al 1%, lastimosamente, porque el objetivo, por supuesto, era lograr niveles mucho más altos. En los años posteriores se elevó este nivel, pero no mucho más. Y en total, durante todo el periodo que funcionó, he oído el dato que estuvo alrededor de los 1.600, 1.500 millones de dólares, que es un dato que nos muestra que era un nivel todavía muy precario, muy pequeño de transacciones comerciales. Correcto, economista. Pasemos a otro tema. Vamos con el tema de la reforma tributaria urgente y el recorte presupuestario que hay para el 2022. E incluso ese recorte viene para el sector de la educación. Las universidades del país posiblemente van a tener un recorte de cerca de 270 millones o un poco más. En todo caso, me gustaría escuchar el criterio de esa reforma tributaria que tiene el presidente de la República. ¿Cuáles son los lados positivos y los lados negativos que tendrá esa reforma tributaria? No tiene ningún lado positivo. Es una reforma contraproducente en su totalidad, de cabo a rabo. Le nombro 4 cosas. Aumenta los impuestos para la clase media, distorsiona la participación de los que menos tienen para financiarles a los que más tienen, aumenta el nivel de gasto tributario que cargamos los ciudadanos y carga el Estado a favor de las grandes empresas y los grandes patrimonios. Está proponiendo un sistema que lavaría completamente la práctica de haber sacado los dineros fuera del país, incluso a guaridas fiscales, en un contexto en el cual el presidente personalmente está inmerso en un escándalo, incluso hasta es amoral intentar lavar estos dineros que salieron del Ecuador a guaridas fiscales haciendo un pago mínimo.
del orden del 3.5% al 5.5% y queda todo lavado, queda todo olvidado, porque incluso se dice que no habrá ni siquiera indagaciones penales, si es que hubiera casos del delito de lavado, que no habrá información clara sobre quienes participan de este sistema. Eso se dice en la propia ley. Entonces genera una señal tan negativa en la que el Ecuador permite que con una tasa tan minúscula se limpien esos recursos que salieron y que incluso muchos de ellos están con problemas de evasión fiscal, ¿no? Porque ni siquiera se les obliga a que esos recursos vuelvan al país, sino si se declara que se tiene en una guarida fiscal un recurso, paga la tasa de entre 3.5 y 5.5%, que es bajísima, es apenas poquito mayor, si fuera 5.5 el impuesto a la salida de capitales, y ya está todo limpio, ¿no? Y también en este sistema, en esta ley que está mandando el presidente, está proponiendo medidas de privatización y de vulneración de la participación del Estado, por ejemplo, en el sector petrolero. Entonces, yo realmente no le veo ningún beneficio. Otra cosa más y gravísima, está proponiendo sistemas de arbitraje para el pago de impuestos. O sea, está transigiendo en una obligación que es el pagar impuestos. Se sentarán las autoridades con las empresas que no quieren pagar, y si es que alguien debe $1 millón, pues le dirán, no, yo quiero pagar 200,000. Incluso abriendo las puertas para potenciales actos de corrupción de funcionarios que se sienten con las empresas, pues, porque pueden verse tentados a recibir una cantidad específica de dinero mucho menor a la obligación tributaria que tiene la empresa, con tal de que les limpien las situaciones tributarias. Entonces, creo que realmente es una ley inconveniente, completamente inconveniente desde todo punto de vista económico, político, moral, ¿no? Y lastimosamente la comisión en el Parlamento no ha señalado estos puntos, que son puntos verdaderamente graves a las personas que apenas han podido salir de una situación de desempleo en medio de la pandemia, que tiene un ingreso de $2,000, ya se le empieza a gravar tributariamente y de manera muy alta. Es verdad lo que usted dice. Bueno, lamentablemente aquí se piensa en cobrar impuesto al trabajador, pero no le exigen que las empresas, las grandes empresas, paguen los impuestos que tienen que pagar. Se habla de que en este país se evaden más de 7,000 millones de dólares al año en impuestos. No lo dice una institución de acá del país, lo dice la CEPAL, que esas cosas de alguna manera preocupan. Y con esos 7,000 millones de dólares tenemos tranquilamente para tapar ese déficit fiscal y para mejorar la calidad de educación y salud en este país. En la propia ley, en los considerandos de la ley, se señala que el nivel de deuda en conflicto, deuda tributaria en conflicto, supera los 4.600 millones de dólares, ¿no? Estamos hablando de una cifra enorme que contribuiría, como usted bien dice, a 4.925 millones de dólares. Mire usted, casi 5.000 millones que permitirían fácilmente cerrar el déficit fiscal, por ejemplo, ¿no? Entonces, y en vez de orientarse a eso, esta ley permite facilidades a los grandes evasores, a las grandes empresas que además se benefician del gasto tributario estatal en sus patrimonios, pero sobre todo, y eso es lo más grave, en desmedro de las clases medias. En la propia ley, mire, se espera que el aporte de las clases medias sea de 781 millones de dólares y el aporte de los millonarios, o sea, aquellas personas que tienen patrimonios de más de $1 millón, sea de 728 millones. 781, 728. Incluso este tipo de cálculos que se hacen muestran un nivel de inequidad gigante, ¿no? Que en medio de una pandemia o recién saliendo de una pandemia, lo que va a hacer es alargar, agrandar la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Economista, ¿qué podrá pasar en los próximos años si seguimos así con esas políticas económicas? Porque acá en Guayaquil, no sé en Quito, nosotros vemos cada día el aumento de personas que salen a las calles a pedir que les regalen para comprar un pan. Hay niños en los semáforos con sus padres, hay 2, 3 niños, algunos que son extranjeros, pero también hay compatriotas que están en las calles pidiendo caridad. Y sin embargo el Estado no se está preocupando por esas personas.
cada día vemos más desempleo, la gente quiere trabajar, la gente quiere que este país se reactive económicamente, pero no hay tal reactivación económica. Aquí vemos a los bancos que son los únicos que cada vez están ganando más plata. Sin embargo, los microempresarios, los pequeños empresarios que son los que reactivan la economía, lamentablemente no tienen ni siquiera los créditos de los bancos. Los bancos los han vetado. Es así, es como usted está señalando, y no hay la sensibilidad del gobierno para hacerse cargo de estos graves problemas. Al revés, miren, la proforma presupuestaria, en el plan anual de inversiones del Ministerio de Salud Pública hay un recorte de 573.5 millones de dólares, casi 574 millones de dólares. En el mismo presupuesto, plan anual de inversiones, en un recorte para universidades y escuelas politécnicas de 137.2 millones, ¿no? Se prioriza, sin embargo, en la proforma las posibilidades de pagar las multas por los juicios arbitrales que ha perdido el Ecuador. O sea, ahí se ve claramente las prioridades del gobierno. Es prioridad para el gobierno pagar los juicios arbitrales en vez de contribuir a la salud, a la educación y a la seguridad. Porque lo que usted está mencionando tiene un correlato en un aumento de la delincuencia y de la inseguridad. En el caso de Quito, me preguntaba usted, hemos llegado a los niveles más altos de desempleo en la historia última desde el retorno constitucional en los años 80, inicios de los 80. Estamos hablando entonces de que frente a una imposibilidad de la sociedad de ofrecer oportunidades de empleo, de emprendimiento, de reactivación de la economía, la gente, por ejemplo, ha vuelto a migrar en cantidades gigantescas, miles de personas, decenas de miles de personas otra vez están saliendo fuera del país, y la inseguridad. Porque si es que no hay la posibilidad de llevar el pan al hogar, la gente cae en temas sin justificar jamás, en temas de delitos, pues. Y vemos un nivel de inseguridad en Guayaquil, en Quito y en otras ciudades del país, donde se ven crímenes contra las personas, crímenes contra las propiedades aumentados de manera gigantesca frente a una impasibilidad completa de las autoridades del gobierno. Correcto, sí, es preocupante, lamentablemente, lo que se está viviendo en este país y en el tema de inseguridad, que el gobierno anterior y este también está por ahí y está haciendo poco o nada con el tema de inseguridad. Las cárceles siguen todavía con ese problema, a pesar de que se ha declarado un estado de excepción, pero lamentablemente ese estado de excepción no da resultados. Al parecer no hay políticas de seguridad. Yo creo que el presidente de la República se está olvidando de esa propuesta de campaña que hizo cuando era candidato a presidente de la República, que iba a tener mano dura hacia la delincuencia. Claro, mano dura a la delincuencia, pero también asimismo tienes que resolver los otros problemas. No es solamente aquí construir más cárceles, no es solamente sacar a la policía o los militares a las calles, porque puede ser que en un barrio pase la policía y los militares, pero a la vuelta de que ya se pasaron por allí los militares, están matando a otra persona en ese mismo barrio. Lamentablemente aquí en este país se necesita, como usted dijo hace un momento, no solamente en pensar de que hay que buscar la solución en ciertos problemas, sino también buscar la reactivación, dar trabajo a los ecuatorianos, que de esa manera pues la gente que tal vez anda por mal paso puede dedicarse ya a producir, a trabajar y dejar tal vez esa actividad. Es así, el problema de la inseguridad tiene que ver, claro que sí, con la presencia de pandillas vinculadas además a un sistema delincuencial internacional, del narcotráfico y de otras cosas que han surgido y no se han perseguido de manera contundente y eficaz. Mire, se declara un estado de excepción, se pretendía hacer por 60 días, la Corte Constitucional le dice, no señor, no tanto tiempo, y vemos que ese sistema de declarar estados de emergencia, que lo usó también Moreno, ¿no es cierto?, básicamente se orientan a reprimir al movimiento social, porque se declara el estado de excepción en momentos apenas anteriores, creo que fueron 7 días o 10 días antes de que empiecen las movilizaciones de la CONAIE, con el objetivo de reprimir, de contener el movimiento social, en vez de reprimir y contener la delincuencia, que se lo hace con sistemas militares y policiales, pero sobre todo también con la reactivación y el empleo para que la gente pueda dedicarse a esas actividades y no a los mal pasos que usted está señalando.
Volviendo al tema de las universidades, economista Diego Borja, el presidente de la República en campaña habló de que iba a haber el libre ingreso a las universidades. Con este recorte que le está haciendo, yo creía que eran 270 millones, no sé si estoy equivocado, pero en todo caso, con este recorte presupuestario, ¿cómo va a cumplir con esa propuesta de campaña el presidente de la República si más vale le está quitando dinero a las universidades? ¿Cómo va a mejorar la calidad de la educación? Que esa es la propuesta de todo gobierno, mejorar la calidad de educación. Sí, el dato que yo le di es solamente la disminución en el presupuesto de inversión. A eso hay que añadir las disminuciones en el presupuesto de gasto corriente para las universidades y en general para la educación. Y claro, eso contradice completamente el postulado de campaña del candidato Lasso, que decía, para ganarse el voto de los estudiantes, que va a facilitar el ingreso, que va a permitir el libre ingreso, que va a ampliar la oferta de estudios universitarios públicos o no pagos, ¿no? Porque lo que también sucede acá es que al restringir la capacidad de acceso a la universidad pública, quien se beneficia son las universidades privadas, porque la gente busca de cualquier manera obtener un ingreso, un dinero para poder facilitar a sus hijos el ingreso a la universidad. Entonces, si no se amplía la oferta universitaria, empieza a generarse un gran beneficio para las empresas privadas y no todas ellas con buena calidad, porque también se ha facilitado nuevamente la apertura de estas universidades de garage, ¿no? Donde se da una educación de quinta categoría, pero se le entrega a la persona un título. Entonces, ha incumplido también en este ámbito el presidente las ofertas de campaña, como en otros más. Se les ofreció a los médicos que se les iba a regularizar sus sueldos, impagos, que se iba a regularizar sus condiciones laborales. No se ha hecho. Al revés, en la proforma presupuestaria hay más de 200 millones de dólares considerados para la desvinculación, le llaman, ¿no? Que es el despido de trabajadores y servidores públicos. Economista, ¿recortar la inversión pública soluciona el problema del déficit del país, la liquidez? Al revés, genera un problema de corto, mediano y largo plazo. Porque pensemos en una empresa. Si una empresa tiene un nivel de inversión, digamos, de 100, si lo recorta para el año siguiente a 50, en vez de crecer la empresa, lo que va a hacer es contraerse. En vez de producir más, va a producir menos. En vez de emplear más, va a emplear menos. En vez de pagar mayores tributos, va a pagar menos. Entonces, las políticas de contracción, de recesión, que se centran en la contracción de la inversión pública, están generando un problema inmediato porque están reduciendo la capacidad de producir, en general, bienes, servicios, de las instituciones, de las empresas y del Estado en su conjunto. Correcto. Bueno, al gobierno del expresidente Correa se lo acusa de que derrochó el dinero en este país, que lamentablemente vivimos la mejor época donde hubo mucho dinero, la bonanza del petróleo, donde el petróleo llegó a más de $100, y que Correa no fue un presidente que tuvo la oportunidad de ahorrar, pero no ahorró recursos para enfrentar las crisis que hemos pasado en estos últimos años. ¿Hasta qué punto es verdad? Y se lo acusa también de que se ha desaparecido 70.000 millones de dólares, economista. Claro, a rato se hacen acusaciones que son tan absurdas que causa hilaridad, ¿no? O sea, la gente que dice esto creo que ni siquiera tiene una idea de lo que significa una cifra de esa magnitud. 70.000 millones es el 70% del PIB, de toda la riqueza del Ecuador. O sea, realmente no hay ningún sentido en ese tipo de locuras, ¿no? Porque no habría manera. Mire, si salen escándalos cuando hay problemas de 13 millones, de 10 millones de empresas, ¿no? Como estas que estábamos mencionando hace un momento. Imagínense lo que serían 70.000 millones. Y el presidente Lasso ha dicho que los va a traer todo ese dinero. Bueno, debería empezar trayendo el de él, ¿no? El que tienen las guaridas fiscales en Dakota del Sur, en Panamá, en las Islas Caimán. Ahí mostraría, porque hay que predicar con el ejemplo. Pues.
¿Con qué autoridad moral el presidente puede decir que va a traer dinero de otras personas si los de él les ha sacado fuera del país? Entonces, ahí creo que hay una simplemente repetición de una falsedad, de falsedad total, que se la repite hasta convertirla en verdad. Pero sobre el otro que usted estaba mencionando, se dice que en el gobierno del presidente Correa ha habido derroche. Puede ser que haya habido algún acto por ahí de dispendioso en el gasto, ¿no? Puede ser, porque no todo el Estado funciona de manera homogénea, pero veamos los resultados. Los resultados, ¿qué fueron? Reducir la pobreza del 40% en el año 2007 al 22% en el 2017, casi a la mitad. Reducir la extrema pobreza del 17% en el año 2007 al 8%, al 7% en realidad, de extrema pobreza en el año 2017. Aumentar el empleo adecuado, tener un crecimiento sostenido de la economía, aumentar la capacidad de inversión, duplicar el PIB, más que duplicar el PIB en ese periodo de 10 años, favorecer el crecimiento de muchísimas empresas medianas y pequeñas, aumentar el tamaño de la clase media. Ahora, en la ley que envía el presidente Lasso, se dice que la clase media apenas es un poquito más del 3%. ¿Se da cuenta usted? Un país que apenas tiene una clase media del 3%. Entonces, si es que eso es dispendio y si eso es derroche que beneficia a la gente, a la gran mayoría de la población, pues entonces hay que tener un nuevo concepto del derroche. Bueno, aquí se piensa en estos últimos años de tener una reserva monetaria internacional cada día de mayor cantidad de dineros, pero no se piensa en el país. Recordemos que esos $1.000 millones que nos dio el Fondo Monetario Internacional nos intentaban hacer creer que era un crédito. Y creo que hasta ahora, por ahí, algunos iluminados dicen que es un crédito que nos han dado y hay que devolver ese crédito. Y por último, estaban pensando, o todavía siguen pensando, esos 1.000 millones ponerlos en la Reserva Internacional. Bueno, hay de las dos, ¿no? Por un lado, el crédito que se recibió del Fondo Monetario Internacional, que además para recibir ese crédito en el gobierno de Moreno, ¿no? Y una parte también lo va a recibir el gobierno de Lasso, hay que cumplir una condicionalidad durísima. Parte de esa condicionalidad son estas reformas tributarias que está planteando el gobierno y las otras que las retiró por presión de la Asamblea, que son las reformas laborales. Bueno, una parte entonces sí es crédito del Fondo Monetario, que además lo que recibió Moreno lo colocó en la Reserva Internacional fuera del país. Una liquidez que ni siquiera entró al Ecuador. Este es una especie de chantaje. Un chantaje aceptado, no solamente, sino consagrado y casi elevado al nivel de palabra sagrada, ¿no? Porque usted les doy a los funcionarios del gobierno de Lasso y bueno, pues después de Dios, o quizá antes para algunos, está el Fondo Monetario Internacional. Así de ortodoxos, de cuadrados y de insensibles con su pueblo son determinados tecnócratas que vienen además de esa fundación que tiene el presidente Lasso, que tenía desde antes, y que prepara este tipo de funcionarios, este tipo de tecnócratas que creen que todo se resuelve frente a un computador sin darse cuenta que a la vuelta de la esquina usted tiene problemas de pobreza, delincuencia, extrema pobreza y desempleo, etcétera, ¿no? Y lo otro también que mencionábamos, en el momento en el que se dice que hubo derroche, ¿no es cierto? ¿Qué no es derroche para estos señores? Que se pague a los grandes acreedores financieros del Ecuador, que se pague a toda esta gente que ha hecho negocio con los arbitrajes internacionales. ¿Qué hizo Lasso? Ni bien llegar al gobierno, volver nuevamente al CIADI, que es este centro internacional de arbitrajes que está en Washington, en un momento en el que el Ecuador acababa de ser multado por más de $400 millones de manera absolutamente ilegítima por un arbitraje que le puso al Estado la empresa Perenco. Entonces, ahí usted está viendo claramente cuáles son las prioridades, qué derroches invertir y gastar en los sectores sociales, pero no lo es hacerlo en el sector financiero, hacerlo para los grandes arbitrajes internacionales, para las grandes fortunas. Están pasando en la ley que propone Lasso
una modificación en los contratos petroleros, donde otra vez la mayor parte del excedente petrolero se va a ir para las empresas privadas y la menor cantidad va a quedar para el Estado ecuatoriano. Eso no es derroche para ellos. Economista, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en directo. Gracias a usted por la invitación. Gracias al economista Diego Borja, exministro de Finanzas, aquí en el programa Los Especialistas.